plague that now sweeps through the worlds of man, leaving behind a trail of dead planets and towering icons, monuments to their unholy crusade. Bienvenido una vez más a Roboraptor. Hoy toca hablar de, como os prometimos, las crónicas de Riddick. Vamos a poner un poco en perspectiva, tras el éxito moderado de Pitch Black en su estreno en el año 2000 y después tuvo su éxito en DVD y ha ido creciendo a lo largo de todos estos años conforme se ha conocido el personaje, contaba con un presupuesto de 30 millones creo, más o menos, y sacó unos beneficios en todo el mundo de 100 millones, ciento y pico, lo cual para una producción que te ha costado tan poco, pues es un resultado bastante bueno. Pero aparte, no sé cómo hicieron Vin Diesel y David Twohy para dar un salto de un presupuesto de 30 millones a uno de 100, cuando tampoco fue un super exitazo de taquilla, pero convencieron al estudio de queremos crear un universo a partir del personaje más interesante que tenemos en la primera película, que era el de Riddick. Entonces, por un lado salió con el estudio de videojuegos que fundó Vin Diesel y se puso el desarrollo de Escape from Butcher Bay, su videojuego, que fue bastante aclamado por la crítica y yo recomiendo desde aquí a los que os guste jugar. Y David Twohy y Vin Diesel también se pusieron manos a la obra con una secuela más grande. Querían crear un universo más expansivo, su propio universo de ciencia ficción, que no fuera simplemente algo tan discretito como Pitch Black. Eso tiene pros y contras, que después trataremos, pero bueno, era la idea. Así que tuvimos las crónicas de Riddick y bueno, por lo general la historia nos pone 5 años después de la primera, con Riddick suelto por un planeta, huyendo de la ley otra vez, de la ley, bueno, de los cazarrecompensas que van a buscarle. Hay mucha gente detrás de su cabeza. Y básicamente tenemos esta escena al principio que a mí me gustó bastante, sobre el ver a Riddick con la barba en el planeta, un páramo helado, con todos los cazarrecompensas detrás. Y pronto saltamos a reencontrarnos con cierto personaje del que después hablaremos, de la primera película, y se nos introduce ya el argumento en sí, que porque en verdad la película empieza con un prólogo que nos habla los necróferos. Son como este imperio que se está extendiendo por la galaxia y por donde van yendo convierten a la gente a su religión o lo destruyen y tienen una misión como un profeta, etc. A ti, de base, ¿esta película tú la viste en el cine o la viste a posteriori como yo? Yo vi por primera vez el tráiler en el cine y debo reconocer que en su momento los diseños me parecieron especialmente extraños. Eso con toda sinceridad. Es decir, cuando vi esta película por primera vez la vi porque me la recomendaste tú. Y habiendo visto previamente Pitch Black me encontré con una película que a simple vista, en la base, descontando el guión, me encontré con una película que podía estar en tono similar a películas como El Rey Escorpión o La Máquina del Tiempo, en cuanto a su tono. Lo veo como un presupuesto invertido en curioso, de forma muy extraña. Se ve que todavía le venía grande una producción de este tamaño a David Twohy. Yo creo que ahora, por ejemplo, si tuviera para otra peli de Riddick este presupuesto ya sería un poco más consciente. Recuerdo escenas de exteriores en planetas como Crematoria, que aparecen en esta película, que quizá la parte más interesante, que se manejan muy bien los efectos especiales. Veo el horizonte, que está empezando a salir el sol y tal, realmente bien conseguido en comparación con otras películas que no porque lo vuelve a poner otra vez en un entorno como Pitch Black. Ahí va. Pero luego vemos las escenas en el planeta este que atacan los necróferos y en los decorados de la ciudad que recuerdan mucho a la serie de Hércules, ¿sabes? Y que esa temática no me encuadra en esta película. Esta película para mí se divide en dos películas. Por un lado está la parte de los necróferos y por otro la de Crematoria y la de los cazarrecompensas. Cosa que a mí, esta segunda, la de los cazarrecompensas y Crematoria, me gusta muchísimo más que la otra parte. Y se ha demostrado por el tono de la primera película y de la tercera. La cosa, ventaja y desventaja de esta película es eso. Intenta crear un universo grande en el que confluyen distintos estilos. Por un lado tenemos el rollo este cazarrecompensas, en páramos desérticos, planetas putos. Y después, por ejemplo, llega un planeta de corte clásico que parece un decorado, como tú dices, propio de una civilización antigua y tal. Se puede llevar bien a cabo, pero rechina. No me refería tanto a que fuera de civilización antigua, sino que se nota que es un decorado como lo notamos en la otra pero serie. También el cambio de este estilo, que es como algo más clásico. Además me gustaría matizar, en la primera película teníamos una ciencia ficción muy sobria y bastante tono
realista, que realmente tú pensabas que algún día en el futuro podría suceder algo así. Sí. Y aquí se mezcla con un tono fantástico, quizá en exceso, totalmente. Metemos como si fueran un ejército invasor de la oscuridad, que vienen a gobernar otros pueblos, a conquistarlos para su propio ejército, para su propio cometido, que viajan a su tierra, etc. Y luego aparte meten personajes como elementales, en plan hechiceras, como Judi Dench, que eso me sacó totalmente del contexto que encontré en la primera película. En cuanto a Vin Diesel, ¿qué tal? Vin Diesel. Vuelve a hacer de personaje de Riddick, pero esta vez hace de otro Riddick. Sí. Yo no conozco a este Riddick. Este no es el Riddick que yo vi en la primera película, al que solo le importaba a sí mismo. Yo no entiendo el porqué. Aunque al final cambiaba. Cambiaba, pero no de esa forma tan drástica como lo encontramos. Vemos un Riddick que realmente le preocupa a una serie de personas demasiado. Sigue, de hecho, aquí sí que de verdad llega a su vida sin dudarlo. Por lo demás, pasamos del Riddick, el oscuro criminal y peligroso, al que en la primera película no le importaba que a lo mejor se pegaran un tiro entre ellos mientras él estaba bebiendo agua bajo una sombrilla. Y ahora nos encontramos un Riddick que es el elegido para salvar a los pueblos de la galaxia, de los necróferos, etcétera, etcétera. Aquí hay algo que a mí no me cuadra. Sigue siendo un buen personaje, pero creo que por el camino perdió una esencia muy importante, que era la oscuridad de ese Riddick. Esa esencia la recupera en la sección, por ejemplo, de Crematoria. La de los... En cierto modo sí, pero sobre todo intenta recuperarla en la tercera, que lo dice bien claro en una de sus frases iniciales. Pero realmente, con eso que has dicho al final, puede resultar de manera interesante que hay una evolución del personaje. O sea, después del hecho de Pitch Black, parece que vuelve a interesarse por la gente que hay a su alrededor, porque él mismo dice que se alejó 5 años de la gente con la que escapó del planeta la primera para que no sufrieran ellos daños. Porque eso es lo que no me cuadra. Y ahí hay un subargumento que es la relación esta de colegas con la muchacha de la primera película, que como yo me alejé de ti porque no quería que tú cayeras en lo mismo que yo y tal. Puede no cuadrarte tal, a mí me parece un desarrollo de personaje interesante y aún así se ve muchas veces reticente a ayudar, en plan, este es el ritmo que hay que seguir y tal, y a la otra le ayuda en cierto momento la película porque realmente es alguien que le importa y que ha acabado donde está porque siguió más o menos sus pasos a partir de la primera película. No, sí, sí. Pero también el rollo de este protector de la galaxia tal, no realmente es por su trasfondo, que sobre todo conocemos sobre todo la versión extendida, eso se queda un poco cojo la versión normal, pues se ve casi como obligado por venganza personal a acabar con el líder de los necróferos, del que ahora hablaremos, y también es que es como diciendo, es que van a poner la galaxia patas arriba, tengo que hacer algo porque da igual donde me meta. Yo era más tirando al tono de lo de la profecía. Sí, lo de la profecía sus motivos tiene, pero quizás no habría que haber metido la profecía y tal, es un poco... All those poets on all those worlds who spoke of war as such an unsightly thing, they never stood here. Never fails to inspire, does it? Each time a world falls. The Necromongers, a dark army that will convert or kill every last human life, unless they can be stopped. But sometimes, the only way to stop evil is not with good. You must confront it with another kind of evil. En el papel de Lord Mariscal, o sea, el líder de los necrófagos, tenemos a Colm Feore, al que recientemente hemos descubierto que vimos en Thor, actuando como Loki, el rey de los gigantes de hielo, con lo cual, sorpresa, otro buen villano que se sacó de la manga. Y también hemos visto por ahí que estuvo en Chicago, otra serie de producción más grande, pero bueno, hemos elegido estas dos como ejemplo. Parece que también va a estar en Amazing Spider-Man 2. Lo que pasa es que a mí no me suena de nada el nombre del personaje, así que tampoco sabemos cuál va a ser su papel. ¿Qué te pareció? A ver, en cuanto a aspecto facial, presencia, ahí va, la caracterización. Un villano interesante, a mí me llamó mucho la atención, de hecho por eso fue por lo que me decidí investigarlo y descubrimos lo de Luffy. En cuanto a aspecto, la verdad es que me consigue vender el personaje. Lo que pasa es que se queda muy diluido y tanto como yo ver por su parte que los necrófenos fueron los que exterminaron el planeta de Riddick, no lo veo como la verdadera némesis de la historia dramática de Riddick. Sí, sobre todo se diluye en la segunda mitad, que más que nada seguimos más a Cal Urman y en sus maquinaciones con la mujer, y este hombre está un poco en plan como, bueno, encontrar más Riddick, que me lo quiero quitar de en medio,
Porque supuestamente, a ver, esta película nos introduce el concepto de que Riddick no es humano y que se operó los ojos para no sé qué, no sé en cuánto. Que por cierto, en los comentarios del primer vídeo ha habido discusión, no han hecho apuntes en plan, no, porque Riddick era de su raza, los ojos, otros decían que no. A ver, pegué un desliz en la primera crítica, diciendo que era propio de la raza, porque es verdad que después, en esta película, aparece otro personaje que no vamos a revelar porque es un spoiler curioso, una sorpresa curiosa, aparece un personaje que también resulta ser furiano. Y él no tiene esa cualidad. Pero yo, antes de hacer la crítica de Pitch Black, miré por internet, lo que pasa es que a la hora de grabarla, se me olvidó contar esto, que esos ojos son propios de una casta superior de los furianos. Y que también parece que ese poder despierta en él el juego que he comentado antes, en Escape from Butcher Bay, el cual yo me pasé hace tiempo, pero no me he acordado totalmente, y es verdad, ahora que me lo ha recordado un chaval en los comentarios, que hay un momento en el que se le aparece la tía esta de la escena de la versión extendida de esta película, que tampoco vamos a contar mucho, pero tiene que ver con su pasado, con Furia, y es como, le decía, has estado demasiado tiempo en la oscuridad, y ganaba entonces el poder ese. Queda un poco místico, no explicado del todo, y entre esa explicación y lo de las castas, más el chascarrillo que se saca de que se operó los ojos en la primera, el rollo de los ojos en la oscuridad, que es un aspecto importante de su personaje, pues queda un poco diluido. Yo me quedo más que nada que es como, es de una casta especial de furianos del planeta. Ahora bien, a mí lo de las apariciones de la tía esta todavía está bien como para explicar su trasfondo y eso, pero me parece algo como un poco místico, no me acaba de quedar claro. Y sobre todo hay una escena en concreto, que es solo de la versión extendida, que yo entiendo por qué la quitaron, sí. En la que ocurre cierta cosa que es puro misticismo. Y ocurre también en el juego, lo que pasa es que en el juego te queda igual de colgado. Así que eso es algo que me gustaría que exploraran en la secuela, el porqué de las apariciones de esta tía en la mente de Riddick y esos hechos tan místicos. Ahora bien, esta ha sido una explicación que queríamos dar para dar más trasfondo. Lo que tú has dicho del Lord Marshall se queda diluido en la segunda mitad. Sí, me gustó mucho la escena en la que le roba el alma al otro personaje. Tiene esa buena presentación, en plan impone, y además que es un villano bien hablado, tal, no es un bestia, es un tío oculto. Y al final, pues tiene un duelo decente con Riddick y está bien esta dualidad que hay de esa escena entre lo que quiere hacer Karl Urban, lo que quiere hacer Riddick, y al final cómo se acaban ayudando mutuamente porque ambos quieren matarle, pero solo uno de los dos acaba haciéndolo. Es curioso eso al final, pero como tú bien dices, por la mitad se diluye, queda un poco desaprovechado quizás. Where does he come from? Who are his people? These are the things I need to know. Ya que hemos hablado de Karl Urban, vamos a hablar de él y de Thandie Newton, que interpreta a su esposa. Karl Urban en esta película es básicamente un alto mando, no sé si era comandante o general, de los necróferos, que lo tienen bastante estima el Lord Mariscal, y en el acto medio de la película le encarga que siga a Riddick a donde se pira, y entonces ahí entran un poco en el rollo este de crematoria, etcétera. Después llegan y hay una escena de acción entre ambos. Personaje bastante interesante, de los más interesantes de la película, diría yo, porque es un tío muy rígido, que parece que acata totalmente las órdenes, o sea, acata totalmente las órdenes que le da el Lord Mariscal, pero la mujer le va comiendo un poco la cabeza y tal, porque yo lo digo, es una bruja, es de las mayores brujas que he visto en una película, y más de ciencia ficción. Le va comiendo la cabeza porque diciendo, tú no dudas del Lord Mariscal o de la misión esta la cruzada que se ha propuesto él, o que nos esté guiando bien, porque la cultura necrófera, para que sea uno, Lord Mariscal tiene que matar al anterior. Entonces le va comiendo un poco la cabeza como diciendo, mátale tú y te hace el siguiente, y dice, y el otro está diciendo, no estoy seguro, o todavía no es el momento. Ese rollo que se traen ambos, quizás es de lo más interesante de la peli, es un subargumento que al final acaba siendo importante. Me gustó bastante, tanto el personaje de él como de ella. Y es cierto que en Riddick, lo comentaremos después cuando hagamos la crítica, se nos queda diluido este personaje, pero todavía tiene que dar más de sí y seguramente lo veamos en una secuela, si se hace. Yo por mi parte es que lo he resumido suficientemente bien. Tan solo añadir, a mí también me encantó esa
ese contraste entre el personaje de Karl Urban y ella, de cómo pese a ser él quizás el rival de Riddick en esta película, si bien ella es la que lo convencía para todo y la que movía los hilos, la que tenía el poder sobre él. Eso creo que lo retrataron muy bien, es de las cosas que mejor funciona en el guión. Vamos a hablar también de Judi Dench, que la mencionaste al principio. Sí. Es como esta raza que se comenta así por encima, de las que hay muy pocas, que a las que le llaman brujas, Elementales. pero son como elementales de aire, decían. Sí, Que bueno, le decían hay de varios que en un tipos. momento la amenazan con tirarla de una nave en pleno vuelo y dice, he oído que no voláis. Y dice, sí, pero planeamos muy bien. La deja un poco rota la bruja. Pero Judi Dench aquí está un poco como de paso, pero la verdad que aporta la presencia que aporta siempre Judi Dench, que incluso en Piratas del Caribe 4 aparecía en un momento y dices Sí. tú, y te alegras de verla. Sí. Y creo que fue un buen toque. O sea, no tiene mucha historia. Es más, creo que es la narradora del prólogo, si no me equivoco. Sí, lo es. Pues es un buen toque. Yo tengo que decir que me dijeron que aparecía en los videojuegos su personaje, en plan voz en off o hablando con Creo que Riddick. sí, es que te cuento, me he pasado ambos juegos, pero ya hace varios años y tendría que refrescarlo. Pues sí, me dijeron que por ahí te decía algo en mental, mediante telepatía, no sé, ya no me acuerdo, pero me decían que por ahí estaba. Que creo que en ese momento estaba metido dentro de la saga Bond y bueno, simplemente eso, que me ha encantado volver a verla en este registro especialmente diferente a los que no tiene acostumbrado. Pues ahora podemos hablar de Kate Davis, que es otro secundario que recuperamos de la primera película. Es curioso porque este personaje fácilmente lo podían haber dejado fuera, pero bueno, hacen un gancho ahí al principio para recuperarlo. Lo encontramos con la familia, que creo que tú querías comentar algo de que lo notas algo distinto. Yo personalmente creo que esa diferencia se debe un poco a que está con la familia y hace mucho hincapié en que quiere protegerla y no mete a Riddick en su asunto. Porque él lo tiene como un colega que va a ayudar, pero que no meta a su familia en medio de todo esto. Y más incluso cuando empieza toda la invasión, etcétera. Pero bueno, creo que tú tienes más que decir sobre... Sí, bueno, básicamente que lo vi un personaje bastante diferente al que conocimos en la primera, que era más místico. Sí. Un personaje bastante más interesante aquí. Es verdad lo que tú dices de que tiene la familia de por medio, pero no actúa con Riddick como lo hacía en la primera. Falta un toque muy importante que transmitía ese personaje, lo hacía más grande en la primera. Sí. Y quiero decir también que la familia en sí también es una de las cosas que más se me quedan cojas en esta película. Porque como me puede pasar con la película Green Lantern, con la familia que aparece en esa película, me desaparecen. Sí. Y son los hijos de la familia, son la familia de este personaje tan interesante que se lo ponen a Riddick por delante como diciendo no quiero perderlos y tal. Y se desaparecen, luego vuelven a aparecer por el final cuando la ciudad va a ser destruida y desaparecen y ya no los vuelves a ver, no sabes qué ha sido de ellos. Yo creo que eso sí podría haberse tratado mucho mejor. Pues sí, la verdad es que bastante razón tiene. Hablemos ahora de Alexa Davolas, que hicieron un cambio de actriz para el personaje de Jackie, y que en esta película se llama Kira porque dice, Jackie ya está muerta, yo de lo que aprendí de la primera película y de ser fanática de Riddick, pues he cambiado y he entrado un poco en la vida esta de mercenaria. Entonces, lo hemos mencionado al principio, Riddick le dice cuando se encuentra con ella, no me gusta que estés metido en este rollo, por intentar seguir mis pasos, etcétera. Tienen varios momentos de acción conjunto interesantes y tal. Esa escena en la que lo salva, porque se preocupa por ella, porque se siente responsable de que ella haya acabado en esta situación, porque podía haber vivido una vida normal y corriente. Interesante, sobre todo ese toque que hay al final de ese giro, podemos decir. No tengo mucho más que decir sobre el personaje. O sea, interesante sobre todo la parte crematoria, cuando se encuentran, esta discusión que tienen, da de sí en el escape en una escena de acción y ese giro final, pero tampoco nada, creo yo, destacable. Sí, bueno, a mí me coge muchísimo por la parte final, Sí. sobre todo. Porque Lo que yo menciono. lo que hace es que, bueno, tampoco quiero hacer spoiler. Me pasa como con los otros personajes de la primera Sí. película, me cambia demasiado. No reconozco a Jax Ujú. con esta actriz y ni siquiera con este personaje. Me vale que me digan que ha cambiado demasiado porque Jax murió y ella cambió y no sé qué,
pero no veo esa relación y tampoco veo que Riddick tenga que interesarse hasta el punto que se interesa por ella, porque ya deja casi de ser una hermana para convertirse en algo más, ¿sabes? Y tampoco estuvieron tanto tiempo juntos como para llegar a establecer esos lazos que Riddick... Aunque tampoco sabemos cuánto tiempo después pasaron juntos después de lo de... Igual eso hubiera hecho falta. El de la primera. Igual eso hubiera hecho falta para que yo pudiera entender mejor esto, pero el Riddick de la primera no me cuadra como lo que hubiera hecho en esta película. Have you met any others? Others like yourself. It's not my fight. Consider it a test. Convert now or fall forever. Encargado de la banda sonora volvemos a tener a Graham Rebel, que también repite la tercera película, así que no ha habido cambios. Buen gesto el de recuperar el tema tanto en esta película como en la siguiente. Hombre, con sus diferencias, quizás en esta película es más orquestral, se notaba que había más presupuesto, incluso la banda sonora. Y en los momentos de acción, incluso los temas que se crean para los necróferos y tal, digamos por algo más orquestral, más de ciencia ficción épica. Sí. En ese sentido está bien encajado porque el tono es uno distinto, pero después, por ejemplo, en la parte de crematoria y tal, vuelve quizás a un estilo más contenido, más pitch black, puramente. Sí, más primitivo. Sí. Bien manejada, o sea, yo con el trabajo de este compositor estoy bastante contento a lo largo de toda la trilogía. No sé si tienes que añadir algo más. Simplemente eso, me alegro mucho volver a escuchar el tema de Pitch Black, porque para mí ese es el tema de Pitch Black, más que el tema de Riddick. Sí, se ha establecido como el tema de Riddick. Era el tema, el ambiente de la película, y luego al final ha ido heredándolo el mismo personaje. Sí. Pero nada más, simplemente quería hacer ese matiz, la verdad es que lo has completado mucho. Vamos a pasar a conclusiones, te voy a dejar a ti antes, que además quieres comentar varios momentos spoiler, así que ponemos el letrero. Vale, simplemente iniciar con... El rollo fantástico, yo creo que esta franquicia no le sentó muy bien. Yo creo que era ciencia ficción pura que debía haberse mantenido así. Eso de mezclar ejércitos del espacio con brujas, etcétera, etcétera, cierto tipo de magia, por así decirlo, no me quedaba cuadrado con lo que vimos en la primera Pitch Black. Es decir, me encantó la parte de crematoria. Debo decir que si la película se hubiera tratado de una fuga de una prisión como la de crematoria, hubiera molado mucho. Pues entonces creo que posiblemente tú... Los videojuegos me van a encantar seguro. Te va a encantar sobre todo el primero. O sea, es que el primero es escapar de una prisión. Es eso el juego. Además que es una prisión que... Yo lo intenté, pero es que salió un robot muy cabrón que no me... Que se carga a crematoria 1000 veces esa prisión. O sea, es muchísimo más pro. Joder. Es más, incluso la película lo plantean como posibilidad en plan de llevarte a Butcher Bay. Es como yo, sí, a Butcher Bay. Si salió de ahí... Y después cuando sale crematoria digo yo, Butcher Bay era más chunga. Tengo que decir que en crematoria sale el rival más peligroso al que se ha enfrentado Riddick, que era el nota este que se llamaba Anatoly, que era el que sospechaba. Uy, ese personaje tío, por la cara. Ese tío podía haber sido el villano final de la película y hubiera quedado genial. Era por la cara. Sospechaba y siempre acertaba. Me encantaba ese personaje. Bueno, Eso, en esa parte creo que tenemos el mejor momento de Riddick en casi toda la trilogía, que es matar a un hombre con una taza de té. Brutal esa parte. No vamos a contar nada, los que no hayáis visto, pero recordando. Dijo la frase esa de te mato con mi taza de té. Y con una mano. Me encantó, vale. Ese momento es puro Riddick. Decir, bueno, tocar. Me gustó también mucho la parte de la que aparece, que luego tú lo descubriste, que era el actor de Batman Bane, que interpretaba al padre de Bruce Wayne. Sí, es el necrófero este que estaba convertido, que actúa como consejero del Lord Marshall, y cuando van a buscarlo con Cal Urban, él acompaña. Tiene un momento en el que revela que es Furiano, convertido. Es una escena bastante interesante, para un personaje bastante secundario. Sí. Y después se sacrifica a este y básicamente le deja como el encargo de ojalá te lo cargue y tal por vengar a nuestro hermano Furiano. Porque el rollo de la profecía y tal, no nos vamos a poner ahora a hablar de él, es largo, tal, mejor, los que lo hayáis visto lo conoceréis. Sobre todo recomendamos que veáis la versión extendida que trata mejor ese tema. Sí. Y bueno, básicamente son un par de cosillas que me hacen que la película me resulte un poco más agradable. Sí. Pero también me encuentro cosas que quedan muy cojas, como por ejemplo los necróferos van a... O sea, destruyen una ciudad y a los prisioneros pues les obligan a formar parte de ellos. Si no quieren, pues los matan. Sí. Vale, ahora digo yo, entonces se supone que a los que dicen que sí, les inyectan una cosa aquí, que lo hacen con el personaje de Kira, y se convierten en uno de ellos. A ver, entonces ¿para qué necesitáis que lo acepten si vosotros le inoculáis eso y ya se vuelve uno de los vuestros? La cosa es... Porque yo creo que Kira no lo hubiera aceptado. Sí. La cosa es...
quizás sí lo aceptó, pero claro, no tenemos esa escena, en plan, tu manera de salvar a Riddick y tal es que ceda en este sentido, pero claro, es algo que ahora parece... sí, simplemente te hacen así, ¿por qué necesitas su permiso si ya los puedes controlar? No me cuadra. Es lo que tú dices, es algo que aparece un poco desde la escuadra y que te echa un poco por tierra el concepto ese, entonces como cogido con pinzas. ¿Algo más? Después... Tan solo simplemente que el final me resultó también un poco abrupto, porque es simplemente pasa lo del Lord Mariscal y luego vemos un plano en Traveling con todos los soldados ahí levantándose, incluso Karl Urban. Yo me esperaba algo más de Karl Urban, que simplemente lo que hace es avanzar hacia adelante, simplemente como un plan, lo tengo que aceptar y me jodo, pero muy simple. Y ya pasamos y no sabemos lo que ha pasado con la familia del personaje este de la primera película, y no sabemos qué pasa Riddick con la Kira que ha muerto, todavía seguimos la sección de spoilers. Y nada, no sabemos nada, simplemente sabemos que ha ganado y que es el rey, ya está. Sí. El Lord Mariscal. Bueno, entonces, conclusión. Yo le doy un pasable bajo. Le doy un pasable bajo porque me pareció un gran paso atrás con respecto a la primera película y ya lo he dicho, esta estética, pese a que tenga algunos aciertos importantes, que está por encima de las que voy a decir, me recuerda a películas como El Rey Escorpión, me recuerda a películas como La Máquina del Tiempo, aunque esté un escalón por encima, es un poco pecado que una película así sea así. Yo opino, más o menos como tú, quizás de una manera más suave. Un paso atrás, creo que este es un buen intento de intentar hacer mejor, más grande el universo de Riddick. Pero creo que los juegos consiguieron esto mejor porque no se fliparon con la escala y lo mantuvieron siempre un rollo de Riddick escapando, ciencia ficción pura. Incluso aunque esté el rollo este de las apariciones de la tía Furiana y el rollo ese medio místico, pero nunca llega a un punto como el de esta película. Y eso le pierde a esta película, la escala, tanto como el guión, que se debía pulir por ciertos lados porque se te quedan muchas cosas cogidas por pinzas, como hay ciertos personajes que no reconoce demasiado con respecto al de la primera, que quizás a mí me ocurre menos que a ti. Pero el principal problema es que esta escala no le vino bien. Quizás manejada de otra manera sí hubiera colado mejor, pero es como querer meter mucho en una película y que se te empiece a salir la sopa del plato. Empieza a gozar y dices tú, al final te quedas con algo cojo. Le doy un pasable, es un buen intento, ayudó a que el personaje tuviera un poco más de repercusión, sobre todo ayudó a que salieran estos videojuegos y también tuvieran su importancia, pero no es la dirección que tenía que seguir la saga y gracias a Dios han dado cuenta y han recuperado esa esencia que gusta en la tercera. Y de eso hablaremos ahora a continuación, que vamos a grabar. La crítica os llegará un poquillo después. Así que dale a like, suscribiros, comentad, lo de siempre. We're gonna stop the monsters now. I am the monster. Get Riddick. Here they come! He's beginning to understand. Are you with me? Who is this man? He sees everything. You're not the one to bring me down. You're not afraid of the dark, are you?